Escucho constantemente estas campanas. Oh, probablemente no tengas idea de lo que estoy hablando. ¿Alguna vez has pasado por una iglesia y has oído esas molestas campanas, las que suenan a la nueva hora? Sí, esos. Los odié desde que era niña, y cuando me vi obligado a mudarme cerca de uno debido a mi trabajo, no estaba feliz. La iglesia estaba justo al otro lado de la calle. Era todo blanco, con vidrieras rosas. Muy grande, unos 4000 pies cuadrados en el exterior. Parecía una iglesia corriente, alta y misteriosa. Lo extraño, sin embargo, fue la falta de gente entrando a esa iglesia. Me sentaba junto a la ventana de vez en cuando para ver si entraba alguien, pero nada. Ni coche, ni nadie para las habituales conversaciones posteriores al servicio, nada. Estaba limpio y no parecía abandonado, pero nadie puso un pie dentro. En las famosas palabras del abuelo Joe de Charlie y la fábrica de chocolate, nadie entra y nadie sale. Fue un poco aterrador, no voy a mentir. Eran alrededor de las 5:58 de la tarde cuando entré a la casa en una tarde cualquiera. Dejé mis cosas y fui a la cocina cuando escuché 6 timbres largos provenientes de la iglesia de enfrente. Una pausa y luego 6 más. Otra pausa y 6 más. Suspiré y miré por la ventana en busca de alguna señal de alguien o de un automóvil en el estacionamiento de la iglesia, pero para mi sorpresa, no había nadie allí. Era extraño como esas campanas también tenían algún tipo de retraso. Había 18 timbres y no parecía lógico teniendo en cuenta que eran solo las 6 de la tarde. Decidí ignorarlo e irme a dormir. Tuve un día ajetreado al día siguiente y necesitaba descansar. Eran alrededor de las 12 de la mañana cuando algo finalmente me despertó. Miré a mi alrededor, confundida, antes de acercarme a la ventana y mirar la iglesia al otro lado de la calle. Afuera estaba completamente oscuro, pero aún podía ver la silueta de la iglesia. No vi ningún movimiento, nadie. Las luces todavía estaban apagadas en la iglesia. Pensé que lo que me despertó no podía ser nada grave, así que decidí ignorarlo y volver a la cama. Sin embargo, durante las siguientes semanas noté un patrón. Todos los días, a las 6 o 12 de la mañana, las campanas sonaban de forma anormal. Cualquier otro momento parecía normal, pero cuando llegaban las 6 de la mañana o la medianoche, tocaban en una fuerte cacofonía de talento musical, si puedo llamar así a lo que escuché. No importaba el día que fuera, siempre sonaba a las 6 o a las 12, noche y día. Esta era la rutina de la iglesia. Fue solo una semana más tarde, cuando regresaba a casa después de una noche de fiesta. Me tambaleé hasta casa, borracha, cansada y solo quería meterme en la cama. Tomé mi llave y traté de abrir la puerta, cuando escuché sonar esas mismas campanas. Fue como un reloj. Suspiré y conté las melodiosas campanadas de la iglesia, como siempre en mi rutina con el edificio en decadencia. 6, pausa, 6, pausa, 9, otra pausa. Me reí suavemente y abrí la puerta, solo para escuchar de repente algo que venía detrás de mí. Vino directamente de la iglesia. No sé cómo describirlo, pero en lugar de las habituales campanadas superpuestas, era una melodía y, oh, sonaba tan hermosa. Era lo que imagino que sería la paz interior, un sentimiento sereno y reconfortante que te envuelve como el abrazo de una madre. Me envolvió completamente y simplemente me senté en el porche, cerré los ojos y dejé que la música se apoderara de mí. Ahora, mirando hacia atrás, desearía no haberme quedado en ese balcón. En lugar de una señal de advertencia, plantó en mi mente el recuerdo de lo extraño que era que una iglesia vacía y oscura tocara música a medianoche. Pero sentí la necesidad de ir a la iglesia. Su música me llevó a un estado de trance, como un cordero al matadero. No sabía lo que estaba haciendo y no podía controlarme. Ni siquiera lo intenté. Subí los escalones y me paré justo frente a las puertas. Estaban desbloqueados, como esperaba. Fue fácil girar la manija y la puerta de la iglesia se abrió de par en par. La música estaba alta, más fuerte de lo que podría haber imaginado. Fue celestial y sentí que una calma me invadía mientras la música me envolvía como una cálida manta. Entré a la iglesia. Todo era blanco, los bancos, el suelo, las paredes, el techo, todo. Las vidrieras tenían un tono rosado que casi hacía que el interior de la iglesia pareciera sacado directamente del cielo. Todavía podía oír el repique de las campanas, la música lenta y tranquila. Podía sentirlo, como si viniera de mi interior, envolviéndome en un abrazo amoroso. Me senté en uno de los bancos y dejé que me llenara, como si me estuviera agobiando algo que no podía explicar, una maldición. No me importó. Había tanto silencio adentro que no podía escuchar nada más que esa hermosa música. Era casi como si estuviera sonando directamente dentro de mi cabeza. Era una canción tan hermosa. Después de unos minutos más, la música empezó a cambiar. Se volvió menos melódico y más caótico. Pronto se volvió errático y ruidoso, hasta el punto de resultar ensordecedor.
Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Caí del banco al suelo, gimiendo cuando la música se volvió dolorosa y distorsionada. Miré a mi alrededor lentamente y vi que el interior blanco de la iglesia se tornaba en un tono negro, pintura negra corriendo por las paredes y por el suelo, cubriendo todo a su paso. Sentí que mis tímpanos estaban explotando por la música, y aún así, no podía moverme. Todo mi cuerpo quedó paralizado cuando sentí la sustancia negra pegada a mis piernas, subiendo hasta mi pecho. Lo único que podía hacer era cerrar los ojos y rezar para que terminara. El dolor fue indescriptible cuando sentí que penetraba mi pecho, hundiendo sus garras negras cada vez más profundamente. Intenté gritar, pero no pude oír. Podía sentir mi cuerpo temblar, pero no podía ver. Todo era ruidoso, abrumador y demasiado. Y entonces, tan repentinamente como todo empezó, la música desapareció, al igual que las campanas. Lo único que quedó fue silencio, y ese silencio era ensordecedor. Abrí lentamente los ojos y miré alrededor de la iglesia. Las paredes ya no eran blancas ni completamente negras. Parecían viejos, gastados y un poco descoloridos. Me quedé allí un momento, perplejo, antes de levantarme y caminar de regreso a casa. Después de esa experiencia quedé tan sobrio como un sacerdote. Intenté volver para tomar fotografías del interior de la iglesia, pero estaba cerrada. De hecho, incluso estaba sellado. Intenté descifrar el misterio, llamé al propietario, contacté a la iglesia para preguntar por las campanas, nada, ninguna señal. Parece que no tienen idea de lo que está pasando ni les importa. Incluso hablé con algunas personas que viven cerca y dicen lo mismo. La iglesia ha estado abandonada durante mucho tiempo, cerrada desde 1935 después de que algo sucedió allí. Nunca hubo nadie tocando las campanas en lo alto de la iglesia. Lo único que se me ocurre es que la iglesia está embrujada. Es la única explicación que tiene sentido. ¿De qué otra manera explicar el hecho de que parezca que soy el único que escucha las campanas de la iglesia? Parece que soy el único en presenciar los horrores que guarda la iglesia. Me gusta pensar que, en cierto modo, ella me eligió. Me eligió para escucharlos, para compartir sus secretos, para habitar cuando hundió su espíritu en mi pecho. Soy tu próxima víctima. No es que le tenga miedo, estoy preocupado. Preocupado por mi cordura. ¿Alguna vez has estado conduciendo y de repente tu coche es arrastrado por una fuerza invisible? Intenta frenar, pero no puede, ya que la fuerza continúa empujándolo hacia adelante. Probablemente no, pero así me siento cada vez que miro la iglesia. Mi auto está siendo arrastrado hacia adelante y no hay nada que pueda hacer. No puedo parar, no puedo frenar. Sigo contándole a la gente en la que confío sobre las campanas, pero todos empiezan a pensar que estoy loco. Yo también estoy empezando a pensar de esta manera, pero lo único que puedo hacer es orar. Orando por algún tipo de salvación, orando por alguien que me ayude, orando por el espíritu oscuro que se ha adherido a mí. La iglesia se ha convertido en parte de mi vida y no estoy seguro de poder vivir con ella. Decidí dar este último paso. Voy a poner fin a esto yo mismo y no se me ocurre otra solución. Será mañana, cuando vuelvan a sonar las campanas. Tomaré mi auto y lo estrellaré directamente contra las paredes de la iglesia, destruyéndola para que finalmente pueda tener paz.